¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos a resolver la ecuación que vemos en pantalla y esto lo vamos a hacer aplicando la función W de Lambert. Recuerda, soy el profesor José del canal Fisimac y te invito a ver el video completo para que comprendas bien cómo se resuelve este tipo de ecuaciones. Iniciemos entonces. Lo que tenemos por acá en la ecuación es x cuadrado igual a 2 a la x. Nosotros podemos notar fácilmente que x igual a 2 es solución de la ecuación. ¿Por qué? A la izquierda nos queda 2 al cuadrado y a la derecha nos queda 2 al cuadrado y tenemos una igualdad. Evidentemente, entonces x igual a 2 es solución. Por otro lado, no tan obvio, no tan evidente, pero si x igual a 4 también es solución, porque a la izquierda nos queda 4 al cuadrado, que es 16, y a la derecha nos queda 2 a la 4, que también es 16. Como 16 es igual a 16, eso es cierto, x igual a 4 también es solución de la ecuación original. Y eso nos lleva a nosotros a hacer una pregunta acá, y la pregunta es si existirán otras soluciones. Sí, de hecho existe otra solución y de eso es que trata el video, de llegar a esa solución no tan obvio aplicando la función W de Lambert. Porque en este caso es una función que nos va a permitir a nosotros resolver este tipo de ecuaciones exponenciales. Hablemos de la función W de Lambert. Muy importante tener en cuenta, lo que voy a hablar y lo que voy a comentar sobre ella es suficiente como para que hagamos los problemas. Sin embargo, si quieres más detallado, me lo haces saber en los comentarios y podré hacer un video sobre la función W de Lambert más completo. Sin embargo, suficiente para hacer el problema, que tenemos que tener en cuenta que para hablar de la función W de Lambert, nosotros empezamos a hablar de la función f de x igual a x por e a la x. ¿Y por qué empezamos con ello? Bueno, porque la definición de la función W de Lambert es que W de Lambert es la inversa de esa función. Y como es la inversa de la función, fíjense lo que se cumple, que si y es igual a x por e a la x, ¿qué implica ello? Que x va a ser igual a ¿quién? A W de y. Y esto es igualito como cuando nosotros podemos decir, por ejemplo, que u es igual al logaritmo natural de x. ¿Quién es la función inversa del logaritmo? Pues la función exponencial e. Por lo tanto, es que nosotros decimos que e a la u es simplemente igual a ¿quién? A x. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Y eso es lo que vamos a aplicar nosotros para resolver los problemas. Y de eso es que trata la función W de Lambert. Algo importante a tener en cuenta cuando trabajemos con la función W de Lambert. Acá hemos graficado la función f de x igual a x a la x. Vemos su gráfico y nosotros notamos que ocurre que la función no es inyectiva en todo su dominio, y esto es porque notamos nosotros que dado un valor de y, pues resulta que produce dos imágenes de x. Eso lo hace que no es inyectiva. Ahora, sin embargo, si nosotros partimos a la función en dos partes, es decir, una parte que es para los mayores que menos 1 y para los menores que menos 1, resulta que cada una de ellas sí nos permite obtener dos funciones inversas, porque cada tramo de ellos es inyectivo. ¿Eso qué ocurre? Bueno, que si para los mayores que 1, mayores o iguales que, disculpen, mayores o iguales que menos 1, resulta que se produce esta rama principal W sub 0. Estamos hablando, recordemos, en los reales para la función W de Lambert. Y resulta que para los menores que menos 1 se produce esta función W sub menos 1, que es en el caso de la que tenemos ahora por acá en este color. Y una cosa que debemos notar: si el argumento que tenemos nosotros acá en la función W de Lambert, si x es mayor o igual que 0, resulta que la función W de Lambert arroja solamente un único valor, una sola imagen, que es lo que estamos viendo nosotros por acá, que solamente arroja una imagen. Eso es lo que podemos notar. Pero resulta que cuando nosotros estamos en el intervalo que está, veamos nosotros acá este valor menos 1 sobre e, que es lo que tenemos acá. Si estamos en el intervalo menos 1 sobre e hasta 0, resulta que nos va a arrojar dos valores. Dado un valor del argumento, fíjense que si agarramos un valor de x, nos arroja dos valores diferentes. Entonces, acá, cuando el valor del argumento de la función W de Lambert esté en este intervalo, tenemos que aplicar W de Lambert sub 0 y W de Lambert sub menos 1. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de aplicar la función W de Lambert. Ahora sí viene lo chido. Y sí,
Ahora viene lo bueno del video. Nosotros vamos a aplicar entonces la función W de Lambert. Para ello nosotros tenemos que tratar de despejar y reescribir algo así como que si yo tengo por acá un V igual, por ejemplo, a U por E a la U. Eso es lo que tratamos de aplicar porque recordemos que hemos dicho que si eso es así, implica que U es igual a ¿quién? A W de V. Eso es lo que tenemos allí. Entonces, vamos a aplicar entonces logaritmo natural a ambos lados. Importante, de aquí en adelante solamente voy a decir logaritmo y se entiende que es el logaritmo natural que estoy aplicando. Entonces, cuando aplico logaritmo a ambos lados, una cosa a tener en cuenta es que nosotros la propiedad que nos dice logaritmo en cualquier base de a la b es lo mismo que b por el logaritmo de a. Eso es importante que lo tenemos una propiedad. Pero una cosa muy importante, si en este caso a vemos que es negativo, pues el logaritmo de los negativos no existe en los reales. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos restringiendo al caso que los x sean mayores que 0. Primer caso, los x mayores que 0 y nos termina quedando por acá esto. 2 logaritmo de x igual a x logaritmo de 2. Ahora, otra cosa muy importante, x siempre va a ser diferente de 0. Vamos a considerarlo y de hecho es así, ya que 0 no es solución. Por ejemplo, 0 al cuadrado es 0 y del otro lado 2 a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, x tiene que ser siempre diferente de 0 para obtener una solución. Entonces, si eso es así, dividimos a ambos lados entre 2 a la x y nos termina ahora nosotros quedando que logaritmo de x entre x igual a logaritmo de 2 sobre 2, de donde esta x que está dividiendo puede ser escrita como logaritmo de x por x a la menos 1 igual a logaritmo de 2 sobre 2. Y ahora nosotros vamos a hacer un cambio de variable. En ese cambio de variable vamos a decir que u es igual al logaritmo de x. ¿Qué implica esto? Que x por propiedad de la función es inversa, x va a ser igual a e a la u. Pero acá tenemos nosotros x a la menos 1. Y como tenemos a la menos 1, bueno, elevamos a ambos lados a la menos 1 y resulta que x a la menos 1 es igual a e a la menos u. Y ya con esto nosotros vamos a sustituirlo en la ecuación que tenemos nosotros por acá y eso nos va a permitir ahora aplicar la función W de Lambert, como vamos a ver nosotros a continuación. Entonces, para el primer caso, hacemos el reemplazo. Estamos reemplazando entonces el cambio que nosotros hicimos en la original y nos termina quedando entonces nosotros que u por e a la menos u es igual al logaritmo de 2 sobre 2. Una cosa que nos está faltando acá es que acá está e a la menos u y no tenemos el menos u. Y eso simplemente lo resolvemos nosotros simplemente multiplicando a ambos lados por menos 1 y nos queda menos u por e a la menos u es igual a menos el logaritmo de 2 sobre 2. Y ya esto tiene la forma que nos permite aplicar la función W de Lambert. Es decir, ahora nosotros simplemente podemos decir que, recordemos que aquí tenemos es menos u, que menos u es igual a ¿quién? A W de Lambert de menos logaritmo de 2 sobre 2. Por lo tanto, si queremos conocer u, simplemente u es igual al negativo de W de Lambert de menos logaritmo de 2 sobre 2. Siguiendo para acá entonces, para el caso 1 que estamos resolviendo para los x mayores que 0, resulta que vamos a calcular W de Lambert de menos logaritmo de 2 sobre 2. Una cosa importante, esto es lo mismo que menos 0.347 y el menos 1 sobre E es menos 0.368. Esos son valores, recordemos acá, aunque dicho igual, son valores aproximados. Lo importante es que este valor, este argumento de la función W de Lambert cae en este intervalo. Y si cae en ese intervalo de lo que hemos dicho nosotros, que cuando nosotros tenemos por acá esto, resulta que si estoy acá, tengo que aplicar W de Lambert su 0 y W de Lambert su menos 1. Eso es lo que yo tengo que aplicar. Entonces, como tengo que aplicar eso, nosotros ahora simplemente nos queda que tenemos nosotros que encontrar un U, que hay un U, en ese caso que es el menos W de Lambert su 0 del argumento y un otro U que es igual a menos W de Lambert su menos 1 del mismo argumento. Y ahora el trabajo acá es simplemente que lo que nos toca acá es encontrar los valores de las funciones W de Lambert y ello una cosa es solo es posible con valores aproximados.
Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Sin embargo, vamos a notar que existen ciertos valores en los cuales es conocida o es conocido el valor de la función W de Lambert. Hemos nosotros expresado lo que es los valores de U, pero recordemos que hemos hecho un cambio donde X es igual a E a la U. Por lo tanto, hay dos soluciones. Una primera solución es que la primera solución X1 es igual a E a la menos W sub 0 de Lambert del menos logaritmo de 2 sobre 2. Esto es la expresión de la solución exacta. Y una segunda solución, que es en el caso cuando aplicamos ahora W de Lambert su menos 1. Ahí, esas son las soluciones expresadas de las maneras exactas. Sin embargo, he dicho que en general nosotros para obtener el valor de la función W de Lambert vamos a obtener valores aproximados. Pero en el caso de lo que nosotros estamos trabajando acá, resulta que esto tiene valores especiales. Es decir, W de Lambert sub 0 de menos logaritmo de 2 sobre 2 es menos logaritmo de 2. Por lo tanto, nos queda a nosotros que x1 es igual a e a la menos logaritmo de 2 y eso es simplemente 2, que coincide con lo que habíamos hecho nosotros al inicio del video. Y w de Lander su menos 1 de menos logaritmo de 2 sobre 2 es menos logaritmo de 4. Y resulta entonces que nos produce una segunda solución que x2 es igual a e a la menos logaritmo de 4, que eso es 4, y vemos nosotros acá que evidentemente aplicando la función W de Lambert hemos llegado a las mismas soluciones 2 y 4. Pero recordemos que esto lo hemos hecho para el caso de los X mayores que 0. En realidad, los mayores o iguales que 0, pero ya sabemos que 0 no era solución y lo habíamos restringido en nuestro trabajo. Ahora nos falta trabajar para los X menores que 0. Bien, para no alargar el video, vamos nosotros a analizar rápidamente el caso. Por acá dice caso 1, en realidad es el caso 2, que son los X menores que 0, es decir, los negativos, donde aplicamos logaritmo a ambos lados, pero ahora tenemos que tener en cuenta que como el X son negativos, en el logaritmo vamos a colocar es menos X, que sería menos por un negativo nos da positivo. Esto es para no tener que utilizar el valor absoluto de X. Lo escribimos de esa forma. Hacemos lo mismo, ya sabemos que X no vale 0, dividimos o simplemente, sí, dividimos a ambos lados entre X y entre 2 y nos termina quedando logaritmo de menos X por X a la menos 1, que este X que dividía lo escribimos arriba como X a la menos 1 igual al logaritmo de 2 sobre 2. Un cambio igualito a lo que hicimos en el primer caso, U igual al logaritmo de menos X, lo que implica que X igual a menos E a la U. Y como queremos X a la menos 1, lo que estamos haciendo nosotros, recordemos, es X lo elevamos a la menos 1, del otro lado agarramos menos E a la U y le elevamos también a la menos 1. Esto nos termina quedando X a la menos 1 y esto que tenemos acá, recordemos que el menos es como si tenemos nosotros un menos 1 por E a la U y todo eso está elevado a la menos 1. Y menos 1 a la menos 1 es lo mismo que menos 1 y a la U a la menos 1 aplicamos las reglas de la potencia de una potencia. Recordemos entonces que es E a la menos U porque menos U por menos 1 es menos U. Eso es lo que hemos hecho nosotros acá y ahora vamos a hacer como en el caso anterior a devolver o a colocar los cambios que nosotros tenemos estamos aplicando, que vamos a hacer los cambios. Ahora, en el caso 2, al reemplazar los cambios, es decir, u igual a menos logaritmo de x y x a la menos 1 igual a menos e a la menos u, nos termina quedando la original como menos u por e a la menos u igual a logaritmo de 2 sobre 2. Ya tiene la forma en que nosotros queremos, entonces simplemente ahora que resulta que menos u es igual a quién, a w de Lambert, por eso simplemente el negativo lo he colocado aquí directamente, que U es igual al negativo de W de Lambert del logaritmo de 2 sobre 2. Y resulta que este logaritmo de 2 sobre 2 pertenece al intervalo o es simplemente mayor que 0. Por lo tanto, solamente tenemos en nosotros que aplicar W de Lambert su 0 porque va a tener solución única. Entonces la solución es X igual a quién? A menos E a la U. Recordemos por el cambio que nosotros hemos aplicado. Cuando aplicamos este cambio, habíamos dicho entonces que era el equivalente a decir que X igual a menos E a la U. Por lo tanto, la tercera solución es menos E a la menos
W sub 0 de Lambert del logaritmo de 2 sobre 2. Ahora, ahí es donde nosotros ahora vamos a reescribir y vamos a anotar nosotros cuánto vale, porque esta sería la solución expresada de la manera exacta, pero ¿cuánto es eso? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Ya finalizando entonces, nos había quedado a nosotros que de la ecuación original, una tercera solución es x igual a menos e a la menos w de Lambert sub 0 del logaritmo de 2 sobre 2. Esto lo podemos evaluar nosotros con Wolfram alfa, que es lo común, o con wx máxima, que es lo que yo he utilizado por acá, y me queda que ese valor es 0.22657, toda esta enorme cantidad de decimales que están acá. Cuando tomo toda esa cantidad de decimales y lo sustituyo acá, me termina quedando que la tercera solución es menos 0.7666. Todas estas cantidades decimales, es decir, esa es una tercera solución que evidentemente sí es negativa también, que es lo que nosotros queríamos allí, porque es lo que estamos evaluando los negativos. Entonces, las tres soluciones para la ecuación original son esta que tenemos por acá, esta otro 2 que tenemos acá y el 4 que ya teníamos, el x1, x2 y el x3. Y una cosa importante, por acá he graficado la función f de x igual a x cuadrado y g de x igual a 2 a la x y coinciden los puntos de intersección con lo que nosotros hemos encontrado. Es decir, aquí están las soluciones. Acá está la primera solución, que es la negativa, el 2, y por acá tenemos el 4, con lo que nosotros podemos concluir que efectivamente esas son las tres soluciones de la ecuación. Bien, y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final también.